buenas tardes a todos y a todas a este panel de cultura digital y difusión del conocimiento histórico. Es un gran placer compartir este panel con estos queridos integrantes de la comunidad de la Escuela de Historia. Voy a tomar unos minutos para presentarlos en este panel que intenta problematizar algunas de las cuestiones que han surgido durante esta semana en torno al problema de cómo difundir el conocimiento histórico, la divulgación, la historia pública. Y bueno, ¿quién es mejor que les invitados a este panel para comentar, contar, compartir sus experiencias? Así que bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes, a Pupina Plomer, a Santiago Siskindovich y a Pedro Pagliero por el tiempo y por, bueno, brindarnos esta posibilidad de conversar con ustedes. Y también muchas gracias a quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube. Así que bueno, vamos a dar comienzo al panel. Voy a comentar brevemente quiénes son nuestras invitadas. Florencia Pupi Plomer es profesora y licenciada en Historia, es adscripta en Historia de América 1 y en Etnohistoria de la Escuela de Historia, y también es adscripta de Historia de la Cultura Americana y Argentina en la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Santiago Siskindovich es licenciado en Historia, tiene una ayudantía realizada en la materia de Historia de la Edad Media, es ayudante alumno en Historia Contemporánea de la Escuela de Historia y desarrolla también una adscripción en Historia Social Argentina en la carrera de Antropología. Y Pedro Pagliero es estudiante avanzado, podríamos decir avanzadísimo, ¿no, Pedro? Del profesorado Ojalá, creo que sí. del profesorado y la licenciatura en Historia, y actualmente también es ayudante alumno en la materia Historia de la Edad Media. Bueno, este panel lo hemos pensado a partir de algunos ejes previamente conversados y discutidos. Y vamos a comenzar con el primero, que aborda la cuestión de si divulgadores o constructor de difusión del conocimiento histórico se nace o se hace, devenir divulgadores. Entonces ahora vamos a tomarnos unos minutos, cada cual va a tomar unos minutos para presentar qué es lo que hace, desde cuándo lo hace y a través de qué plataforma, para que nos cuenten. Comienza Pupina Plomer, va a seguir Santiago y luego Pedro. Les doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Qué alegría estar acá con colegas y compañeros de la carrera. Bueno, como bien dijo Pablo, yo soy egresada de la Escuela de Historia. Trabajé muchos años como docente de nivel medio. Sigo trabajando, pero bueno, cada vez menos. Y en el año 2019 empecé a hacer divulgación en Filonews, que es un medio de Buenos Aires. De forma muy casual, digamos, como de pura suerte, conocí gente de Filonews que estaban buscando a alguien que hable de historia que no sea de Buenos Aires, y bueno, ahí empecé a trabajar con ellos haciendo contenidos para YouTube. Y después con la pandemia dejé de viajar a hacer esos contenidos porque no se podía viajar, y empecé a producir contenido para Filo desde mi casa, y bueno, y ahí como que empecé a hacer divulgación por mis propios medios, y es lo que sigo haciendo, fundamentalmente a través de Instagram. En Spotify tengo un par de podcasts, pero son como más de ficción barra humor, o sea, tienen una cuota histórica, pero son como, no los considero divulgación, son más entretenimiento y pavada. Bueno, eso, trabajo con Instagram. Empecé a hacer divulgación medio como un trabajo, como un juego, como un entretenimiento nuevo, y después lo terminé incorporando como a mi militancia feminista y a mi militancia diaria. Entonces trato de virar un poco el contenido hacia género como una herramienta de militancia. Fin. Gracias, Pupina. Santiago. Bueno, yo soy Santiago Sequindoy, soy licenciado en Historia. Una pequeña corrección con respecto a las presentaciones, que ya no soy ni ayudante ni adscripto de ninguna cátedra, pero fui ayudante y adscripto de lo que dijo en las cátedras en las que dijo Pablo. Y yo lo que hago son videos acerca de la coyuntura política. Entonces, estoy acá por el hecho de ser historiador y porque ya voy a contarles un poco más cómo eso influye en el contenido que hago, pero es principalmente sobre actualidad política.
Y la forma en que empecé también fue un poquito de rebote, porque resulta que un día, en el 2019, Cristina Fernández de Kirchner sacó un video en el que dijo, voy a acompañar como vice a Alberto Fernández. Y yo justo me crucé con unos conocidos que me decían, che, pero ¿qué es esto? ¿Quién es Alberto Fernández? Van a perder las elecciones, es una locura, no tiene ningún sentido eso. Y bueno, nos pusimos a charlar un poco y volví a mi casa y dije, che, quizás hay mucha gente que posta no está entendiendo qué es lo que está pasando. Alguien que estaba lo suficientemente enterado como para saber la noticia, pero no, en ese momento esa persona no tenía las herramientas para entender cuál era el trasfondo, de dónde venía Alberto Fernández. Bueno, entonces volví a mi casa y me filmé diciendo, bueno, Alberto Fernández no es el mismo que Aníbal Fernández, por qué esto tenía sentido, la situación del peronismo, el rol de Alberto Fernández, su rol como jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, bla, bla, bla. Y de repente como que fue, che, está bueno esto, como que me divirtió hacerlo, como que hubo gente que me contestó y fue, bueno, podría hacer algo así, usando algunas de las herramientas, tanto de la carrera como de mi trayectoria, para hacer eso. Así que desde ahí, cambiando el formato y todo, pero empecé a hacer este tipo de contenido. Bueno, creo que voy yo. Primero que nada, agradecer el espacio, tanto a la escuela como, bueno, a Pablo, que está encargado de este panel. Yo sí soy en este momento, no soy ayudante en este momento de la cátedra de Historia Medieval, pero sí estuve hasta el año pasado y el año que viene seguro vuelva. Estoy también terminando la carrera, si Dios quiere, y bueno. El proyecto ahora se llama Medievalizados, nació durante la pandemia. La idea fue siempre ofrecer una perspectiva un tanto más académica de lo que es la divulgación en el mundo medieval, algo que yo noté que en Instagram no había nada específicamente referido a eso. Entonces encontré el nicho y durante, bueno, todo lo que fue el proceso de pandemia, me pude ir acomodando para tener, bueno, una muy linda comunidad que, bueno, poco a poco se fue formando. Así que el núcleo está en Instagram, al igual que Pupina, también estuve incursionando en el mundo del podcast. Es un poco hostil, pero de a poco también la idea es tratar de ofrecer distintas alternativas para que, bueno, el oyente consuma este contenido que uno produce desde lo histórico. Ya llevamos casi 3 años y la verdad que siempre se va aprendiendo en este rubro y creo que en mi caso esta oportunidad de poder socializar esto que uno hace es muy enriquecedor en ese sentido. Fantástico. Bueno, una primera pregunta de calentamiento sería ¿por qué y para qué hacen divulgación, ¿no? Y para encarar esa pregunta estaría bueno saber qué aportó la formación académica en historia y qué fue necesario buscar en otra parte para producir contenidos de historia para las plataformas con las que trabajan. Seguimos el mismo orden entonces, primero Pupina, Santiago y Pedro. Bueno, yo estudié hace unos años, digamos, de profe me recibí hace unos años, de licenciada este año, y siento que la carrera obviamente te da lo que es el contenido, digamos, el conocimiento duro, digamos, de las ciencias sociales, de la historia, pero a la hora de hacer lo que se dice divulgación, me sirvieron más las herramientas de la formación docente que las de la formación de la licenciatura, porque hay algo pedagógico, algo didáctico en la divulgación, de hablarle a un otro, de comunicar, que siento que me sirvió un poco más la docencia, digamos, la práctica docente y los contenidos y los conocimientos que adquirí durante el profesorado, que los de la licenciatura, que capaz que está más enfocada a lo que es investigación. Entonces, si bien todo lo que es contenido y como masa dura de las ciencias sociales y esto de conocimiento y demás, de 10, digamos, me súper sirvió a la hora de hacer divulgación, pero hay cosas, miradas más nuevas, relecturas que son más críticas, me sirvieron, pero en la parte de comunicación tuve que como que hacer mi propio camino. Fin. Eh,
Hay que En mi avisar cuando uno caso, termina de hablar acá, porque si no quedan todos como... Dale, dale. eh, en mi caso, o sea, a mí primero fue el qué y después un poco, bueno, a ver qué herramientas tengo para hacer esto. Un poco me pasó con esta mini anécdota que conté que dio inicio a mi origen como personaje, es esto, el ver como que en los medios, las noticias, lo que circula en los medios estaba como muy premasticado, con mucho sesgo, y que para quien no manejaba cuáles eran los supuestos que había por detrás de las cosas que se comunican, es complejo acceder a entender esa realidad política. Y era como, me dieron ganas de poder contribuir un poco a eso, o sea, como a explicar los supuestos y a contribuir a una visión crítica que estimule una reflexión propia, ¿no? Qué sé yo, creo que es un poco eso lo que quienes desde una perspectiva así hacemos, buscamos, ¿no? Y la formación académica, bueno, igual hay una cosa que también me influyó mucho, que es en mi trayectoria militante. Yo milité muchos años, ahora hace unos cuantos que no milito, pero eso me dio un marco teórico, un tipo de comprensión acerca de la realidad política y social, ¿no? Pero yo creo que la carrera de historia también me influyó mucho, sobre todo en dos cosas. Una, el gusto por el chisme, porque acá yo creo que nadie lo puede negar. Los que estudiamos historia nos gustan un poco los chismes, me parece como que es algo importante. Eh, no se hagan porque yo creo que del otro lado debe haber gente que también le gustan los chismes. Y por otro lado, una perspectiva materialista acerca de los procesos sociales y políticos. Y no estoy entrando en el debate de materialismo histórico, sino, bueno, les doy un ejemplo. El año pasado, cuando se desató la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, es como que lo primero que salía en los medios era primero una línea como muy pro-yanqui, Putin, el autócrata violento que viene a avasallar la democracia occidental. Después hubo como el discurso que se oponía a que es Putin, el líder salvador que nos va a salvar, o que va a salvar a Europa de la intromisión estadounidense a través de la OTAN. Y lo que yo me preguntaba ante ese evento, primero era, bueno, pero ¿por qué Ucrania? ¿Qué tiene de importante Ucrania? Entonces, bueno, su rol como proveedora de granos en Europa, los gasoductos que pasan a través, sí, la cuestión de la ampliación de la OTAN de una, la situación política en Rusia también. Y me parece que esas eran las preguntas. Después, en los medios sí, ya se empezó a profundizar a lo largo de las semanas, empezaron a salir un poco esas cosas, pero para mí esas eran las primeras preguntas. Lo primero para entenderlo era esa cosa más de base, más estructural. Así que yo creo que en ese sentido es que la historia me aporta como un bagaje que me hace preguntar ese tipo de cosas. Después, bueno, se aplica tanto a la guerra de Ucrania como a las internas políticas argentinas, pero me parece que es como que eso es lo específico que me aporta mi trayectoria académica. Fin. Gracias, Santi. Pedro. Bueno, me toca mucho lo que dice Santi, sobre todo en lo que es la construcción discursiva, que creo que a pesar de que nos separe cronológicamente un periodo como, estamos hablando de 800 años de diferencia, a lo que es la contemporaneidad con la Edad Media, yo también encontré en su momento un montón de discursos oscurantistas, si se quiere, referidos a todo lo que es este periodo de transición de un modelo hacia otro y como muy poco énfasis en tratar de entender a la Edad Media como lo que es un periodo distinto, diferente, y justamente en consonancia con mi propia trayectoria personal en la escuela de historia, encontré que también inclusive dentro de los círculos de compañeros míos, de estudiantes que salíamos de cursar media y teníamos estos debates así post clases, se reproducía mucho esta tendencia a estigmatizar un periodo entero de 1000 años de historia que a mí me movilizaba un poco, como para decir, bueno, ojo, estamos viendo que, qué es eso, pienso concretamente en la crisis del Imperio Romano. Cuando uno piensa en la crisis del Imperio Romano, los bárbaros entraron, nos saquearon, crisis de la civilización y es como, bueno, ojo, a ver, llevamos, no sé, 150 años hablando de que ya no es una crisis, de que es una transformación, de que las transiciones no todas son catastróficas y demás. Y me llamó mucho la atención, no solo por eso, a nivel popular, sino a nivel dentro de mis propios compañeros, que bueno, quizá era un tema que me llamaba mucho la atención.
Entonces, bueno, uno de los objetivos, volviendo a esto de por qué divulgar, es, creo, esencialmente este amor a la disciplina, en mi caso al periodo en concreto, y a decir, no a reivindicarlo como el mejor periodo de la historia, ni mucho menos, sino tratar de pensar. Esa me parece que es la palabra clave en todo esto. Y justamente vinculado a qué me dio la escuela de historia, es esa oportunidad de lecturas contrapuestas, de construir un discurso a partir de lecturas que uno puede estar o puede no estar de acuerdo. Y bueno, creo que hay algo que yo siempre rescato, que es la capacidad de preguntar, de hacer preguntas y de a partir de ahí construir ese nuevo discurso. Y efectivamente, como bien decía Pupina, a mí me pasó lo mismo. Creo que el problema, o qué no, me dio la escuela, y bueno, es más lo vinculado a la creación del contenido en sí, a las estrategias referidas a cómo ofrecer tu conocimiento, tu contenido a una comunidad o a un otro. Eh, Sobre todo en lo que es la divulgación en redes, ¿no? Pero bueno, eso sería más o menos todo. Fin. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, la segunda cuestión para abordar tiene mucho que ver con cómo se encausa esta pasión, esta militancia, este interés por la disciplina, por el conocimiento, y tiene que ver con el corset que manejan o imponen las plataformas, ¿no? En tanto son propiedad privada de empresas que establecen límites de uso y de contenido, pero que también al mismo tiempo hacen posible llegar a otras audiencias, ¿no? O sea, poder vincular ese conocimiento con audiencias que muchas veces pueden ser impensadas o imprevistas. Y la segunda pregunta entonces tiene que ver con cómo construyeron ustedes la relación con la plataforma que eligieron para difundir los contenidos. El orden de esta segunda ronda de preguntas podría ser ahora Santiago, Pedro y Pupina. Es complejo el tema de las plataformas virtuales, o sea, sobre todo además porque tanto la Pupi, Pedro como yo usamos principalmente Instagram. Instagram te lleva a que todo tiene que ser rápido, mucho enganche, mucho... Entonces, para quienes queremos aportar algo que complejice un poco, que plantee algunas preguntas, no es fácil adaptar eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención que últimamente tenemos como TikToks de 15 segundos o entrevistas de 2 horas. Y bueno, estamos un poquito en el medio, o más o menos, como ver qué hacer, ¿no? Ante esas tendencias de las plataformas. Creo por lo menos a mí me pasa que siempre estoy disconforme, me cambian las duraciones de los reels, me cambian, ahora hay que ir a TikTok, no, ahora no hay que ir más a TikTok, siempre estoy un poquito por detrás de la moda, pero bueno, creo que también es como una cuestión de ir adaptando lo que uno quiere decir ante esas plataformas. De todas formas, aclaro también que tanto Pupi como Pedro tienen como mucha más resonancia que yo. Yo soy muy chiquitito, digamos, en este sentido. Eh, y bueno, entonces, la verdad quiero escuchar más lo que tienen ellos para decir que lo que tengo más para aportar yo, así que en esta doy fin en este momento. Bueno, yo también tengo un montonazo para aprender. Creo que las redes en sí a uno le permiten ir aprendiendo en el transcurso de los acontecimientos. Yo creo que todas las plataformas castigan a los creadores de contenidos como que no se adscriben enteramente a esas condiciones, a las condiciones de uso que plantea la propia plataforma. Ahora bien, sí estoy de acuerdo con que Instagram, por lo menos en mi caso, es la que más severamente lidia con esta situación. A mí me pasa que, bueno, yo tengo una tendencia a hacer un tipo de publicaciones similares a lo que serían los PowerPoint, ¿sí? O sea, de estructura, digo, para que se pueda imaginar el que está del otro lado, es más o menos esa la estructura. Un inicio, un desarrollo, una pregunta a lo sumo y una conclusión, se supone. Y bueno, lógicamente, hacer todo ese procedimiento lleva su tiempo. E Instagram no te lo permite. Es algo que, en mi caso, aparte de todas las cosas que uno tiene en su vida personal y en el bagaje cotidiano, preparar una publicación lleva su tiempo. Buscar las imágenes, consultar las fuentes, leer bibliografía pertinente y demás. Y bueno, la verdad que publicar 1 o 2 veces a la semana a Instagram no le gusta.
Entonces, en ese sentido, uno se ve esclavizado muchas veces o se ve víctima de esta inmediatez que es la que comentaba Santiago. Entonces, yo creo que, a ver, a mí me ha pasado, por lo menos, no sé en tu caso, Pupina, pero bueno, a mí seriamente de volver a preguntar y decir, bueno, ¿estoy haciendo bien el contenido? ¿Será que no le llega a la gente o que a la gente no le gusta? Y en parte, cuando uno se pone a ver los números duros, muchas veces es que el alcance se te baja. O sea, si vos tradicionalmente le hablas a 10 personas y no publicas por una semana, Instagram le muestra tu publicación a 4. ¿Que puede tener que ver con la calidad del contenido? Por supuesto, de eso me hago totalmente culpa. Pero que también hay una cuestión de esa rigurosidad de estar todo el tiempo pendiente, de publicar historias, de publicar lo que sea todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, es complicado. Y otra cosa, así a modo de cierre también, que, bueno, yo creo que en mi caso a veces pasa de que uno se desmotiva quizá un poco más rápido cuando toda esta elaboración, toda esta articulación de una publicación que lleva su tiempo, que problematiza, que trata de no ser académicamente elevada y lo que sea, muchas veces cae cuando, o sea, o en comparación a otros, y esto de la comparación a veces también juega. Entonces, bueno, yo creo que es difícil por ahí sentarse seriamente, no solamente como historiador, sino como creador de contenido, evaluar cómo le está yendo a uno, porque, bueno, qué sé yo, las comparaciones en redes son odiosas, pero creo que también uno está todo el tiempo pendiente de cómo le va a uno, cómo le va al otro, y estamos aprendiendo sobre la marcha también, me parece. Fin. Me gusta haber instalado el fin, decir fin al final. No, bueno, yo hace mucho que uso Instagram, antes de forma personal, digamos, y ahora como trabajo, y bueno, trabajo en un medio que es grande, que tiene como información algorítmica de alguna forma, donde trabajan personas que están en diálogo con Meta, que se forman, entonces un poco les saco data a ellos. Y sí, la verdad es que la cuestión de las redes es limitante en varios aspectos. Por un lado, la cuestión algorítmica, que es esto que decimos que no me parece como pertinente hablar de acá de cómo funciona el algoritmo, después si quieren lo charlamos nosotros, pero también más allá de las funciones internas de la red, los temas que están en vigencia, que hoy en día los consumos siempre están, o sea, los consumos masivos en las redes están vinculados a temas emergentes, cosas que están pasando en el momento. En ese sentido, siento que Santi está como un poco más ayornado, digamos, al día a día. Entonces, por ahí, en ese sentido, es un poco difícil hacer historia, divulgar historia, sin algo que te ate al presente, porque la gente no lo comparte. O sea, lo que importa en las redes sociales es que el contenido se comparta. Es lo que prioriza Instagram, es la función compartir. Y por ahí, si lo que vos haces no tiene tanto vínculo con lo que está pasando en la coyuntura, no pega, no comparte. Voy a hacer una pavada, que igual de eso es otra pregunta más adelante, pero anticipo como una pavada como las efemérides, digamos. Ayuda mucho a que tu contenido funcione en Instagram si lo atas a una efeméride, bueno, o Santi, que es a cosas que pasan en la actualidad, porque eso hace que se comparta. Entonces, un poco, esto es personal, que me pasa a mí, que estoy un poco atada. Mi corset son las efemérides. O sea, mi corset son hablar de encontrar el nexo con el presente de lo que estoy diciendo, porque si no, no funciona. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ni hablar, lo que decía Santi, de la duración, que es una limitación muy grande, que, bueno, en mi caso me pesa, como yo hago divulgación histórica, en 1 minuto y medio, me pesa obviamente renunciar a un montón de cosas que, bueno, son después las que me critican de, bueno, banalizado, muy cortito, y es como, bueno, hermano, es 1 minuto y medio el video, o sea, no puedo decir más. ¿Querés? Anda una charla. Si querés doy una charla y te doy una charla de 1 hora y media. Pero esa duración te limita un montón el contenido y te obliga a resignar cosas, a tal vez simplificar otras, pero bueno, es la cuota que pagamos para hacer divulgación en Instagram, que son las reglas de Instagram. Hay otras plataformas como YouTube que te permiten hacer un video de 2 horas, que hay colegas, no sé, Pablo Borda, por ejemplo, le va re bien en YouTube, el tipo hace videos de 2 horas, yo no sé cómo le da las cuerdas vocales, pero bueno, él en esa plataforma funciona como, le funciona lo como complejo de estar 2 horas hablando en Instagram, 1 minuto y medio, y si te pasas,
deja de ser un reel, pasa a ser un video normal y pierde un montón de capacidad de viralizarse. Eso es todo. Fantástico. Bueno, gracias por toda la información y la visión, sobre todo de esta cuestión que es bien importante y que se liga con el tema que viene a continuación, que es pensar en clave positiva, la potencia, ¿no?, de las plataformas, de los contenidos, de este trabajo con el conocimiento histórico en las redes, que plantea seguramente estas dificultades, pero también posibilidades. Entonces, la tercera pregunta tiene que ver con qué potencialidades han encontrado ustedes en estas formas de comunicar historia, a diferencia de otras formas de hacerlo. ¿Qué opiniones, por ejemplo, han recibido o reciben acerca de su producción? Y esta es una cuestión que la dejo a criterio de cada cual, sin revelar secretos profesionales. ¿Qué estrategias consideran valioso compartir para construir contenidos que sean atractivos, pero que a la vez incentiven reflexión acerca de la historia? El orden en esta podría ser Pedro, Pupina y luego Santiago. Bueno, a mí me dejó pensando mucho esta pregunta por el tema de, bueno, ¿por qué Instagram o por qué divulgar historia medieval cuando muchas veces pasa, como comentaba Pupina, que socialmente estamos lejos, o sea, cronológicamente estamos hablando de algo que pasó hace mucho y que, salvo discursos muy concretos, no está presente. De todas maneras, creo que como todas estas, sobre todo las sociedades precapitalistas, tienen esta cuestión de, bueno, tenemos que tratar de entenderlas desde perspectivas que escapen un poco a esta noción del momento y del capitalismo que nos atraviesa en este momento. Y en lo que respecta particularmente al periodo medieval, creo que sería también tratar de pensar y de ofrecer una visión que sea crítica, seria también y rigurosa, en mi caso, del periodo medieval. Sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la población de Instagram es joven, que esto ya lo vamos a charlar también en otro punto, pero creo que es importante, por lo menos en mi caso, brindarles una información que vaya más allá del relato positivista o acontecimental que muchas veces prima en los medios populares. Estoy pensando en una serie de vikingos, por ejemplo, ¿no? Que también es el gran hombre, es la batalla, es el hecho de lo político por lo político en sí y no va más allá. O sea, hay una cuestión ahí que me parece que es interesante como para tratar de, bueno, meter la punta de la lanza y de a poco empezar a romper estos discursos que, como digo, priman, y tratar ahí de meter una pregunta. Entonces, vinculado a eso, yo creo que, por lo menos en mi caso, al ser temas que son un poco menos calurosos en la realidad y en la cotidianidad, el feedback siempre es positivo, las críticas tienden a ser generalmente constructivas. Hay muy poca gente que se ponga a debatir de historia medieval, porque, insisto, que estamos hablando de algo que es bastante específico dentro del marco. Entonces, las discusiones por lo menos que se generan en mi espacio, son muy concretas y se resuelven muy rápido. Pero bueno, conozco casos, entiendo que a ustedes que tratan temas más de la actualidad debe tener una incidencia mucho más grande eso también. Y una estrategia. ¿Qué estrategia podría revelar yo? A mí me sirvió mucho para pegar un salto, no solo en popularidad, digo, de ganar gente que me siga y que siga el proyecto. Generar preguntas, abrir preguntas que sean no solamente interesantes, sino que no se concluyan. O sea, ¿a qué voy con esto? A decir, tratar de brindar desde la idea académica de los debates que se producen, por ejemplo, en el fenómeno de las cruzadas, y llevarlo a decir, bueno, la idea de cruzada es un concepto que evoluciona. Como concepto que evoluciona, tiene todas estas aristas en los 300 años en los que nosotros hablamos del periodo de las cruzadas. Entonces, ¿qué fue una cruzada? ¿Qué fue una cruzada cuando el Papa Urbano II en el 1095 dice vayan y conquisten Tierra Santa? Bueno, y entender esas complejidades propias del concepto, yo creo que a mí me jugó muy, muy a favor, no solamente pensando también en el otro, en esto de a quién le estoy hablando, sino también en un ejercicio de tratar de
esto, de que sea socialmente relevante en la escala en la que puede ser hablar de la Edad Media hoy en día. Bueno, fin. Pupina. Bueno, bueno, yo obviamente hago otro tipo de divulgación, más, o sea, reducida, si se quiere, tal vez, en los contenidos, pero que un poco tiene la idea de ser como un disparador para que la gente se interese por algún tema y siga después formándose o preguntándose o leyendo, lo que sea. Entonces son videos cortos, con premisas simples, cortas. Me ha pasado de leer un libro entero para hacer un video de 1 minuto y medio, pero bueno, la idea es ser un disparador para que, si la persona está interesada, después siga, digamos, formándose o buscando información, lo que sea. Y esa creo que es la potencialidad que tiene hacer videos de divulgación en Instagram, que es, cualquiera lo va a entender, que es un poco mi idea igual. O sea, yo no le hablo a estudiantes de historia, yo le hablo a gente que se está teniendo una primera aproximación a la historia o a reflexiones históricas. Para nada le hablo a alguien que ya tiene una formación, porque cualquiera que tenga una formación me va a decir, esto es una pavada. Pero bueno, no es mi público. Entonces, bueno, ahí encontré la potencialidad de una primera aproximación que la gente, que lo entiendan, que realmente una persona que tiene 15, una persona que tenga 50, que nunca leyó, que todos lo entiendan. Y en función de eso son los comentarios positivos que recibo, las opiniones que son como de, bueno, muchas y muchos docentes que me dicen, ay, uso tus videos para dar clases, o ay, nunca había escuchado esto, voy a buscar información que puedo leer. Como que hay una buena onda por acercar un contenido amigable, una reflexión histórica amigable, dicha de forma sencilla, entendible, para después profundizar o no, digamos. Hay gente que se queda con eso y ya está, y está perfecto. También están las otras opiniones, que son las de, que suele ser de personas que, bueno, que tienen una formación de historia, que es como, ay, pero eso está re simple. Es como, bueno, no te estoy hablando a vos, le estoy hablando a alguien que no sabe, obviamente, vos ya estudiaste, ya sabes, este contenido no es para vos. Y también por ser mujer, muchos comentarios, como, pero bueno, eso es tema de debate de otra mesa, que a las mujeres nos pegan, que a las mujeres que ocupamos espacios de poder, bueno, yo no de poder no, pero por lo menos que de conocimiento, nos pegan por ser mujeres, por supuesto que sí. Y bueno, y un consejo, una estrategia que puedo comunicar para alguien que esté haciendo algo parecido, que le pueda llegar a servir. Un poco lo dije antes, trabajar con efemérides siempre ayuda a que se hable, porque es el tema que se está hablando del momento. Y también incluir algo de una militancia. En mi caso es la militancia feminista, pero incorporar algo que la persona, más allá de un conocimiento, se lleve una reflexión para una práctica cotidiana, para una militancia, para pensar su vida. Eso ayuda a que el contenido le pegue más, porque te quedas como, ah, mira, no lo había pensado nunca así, y hace que se comporta más. Eso es todo. Yo voy a decir algo medio básico, pero, o sea, como la potencialidad de las redes sociales para la divulgación de la historia, es la cuestión de que si está más o menos bueno tu contenido y el algoritmo te bendice, podés llegar a cualquier lugar. O sea, como es re 2000 esto, apareció internet, pero es cierto que sigue teniendo esa potencialidad, las redes sociales, las diferentes plataformas para llegar a gente que uno, si no podría llegar. Y más específicamente con respecto a la divulgación, igual eso, yo aclaro, es como que historia es como mi identidad secreta, ¿no? Como, no sé si hay alguien que dice, voy a escuchar, siempre quise escuchar lo que tenía un historiador para decir de la realidad política, así que voy a escuchar a Santi Sisti, mi modelo a seguir. No creo que pase eso. Pero para mí como que lo central, sobre todo en contenidos, y creo que tanto lo que hace Pupi, lo que hace Pedro, como lo que hago yo, si se ponen a ver los contenidos, hay una cosa en lo que, a pesar de las diferencias, tenemos en común, que es cómo está organizada la información. O sea, jerarquizar la información, organizarla, que haya un hilo narrativo en videos más largos, más cortos, sea a través de preguntas, sea tratando de brindar alguna interpretación o comentando algo, pero es muy importante la organización de la información, que quizás, o sea, para dar una clase también es muy importante la jerarquización de la información, pero en una clase de, qué sé yo, una hora,
quien da la clase tiene tiempo de ir, volver, recibir preguntas, profundizar en algo si cree que no se está entendiendo tan bien. En un video de 1 minuto y medio, 4 o 10, no hay ese feedback. Entonces, es muy importante la jerarquización. Y después una cosa que salió de lo que decían Pupi y Pedro es el saber a quién uno le está hablando. Que igual, yo ahí soy ambicioso, yo le quiero hablar a todo el mundo, le quiero hablar a quien tiene cierto conocimiento de política y quien no. Bueno, será un problema mío, pero es muy importante eso. Como esto que dice Pupi muy claramente, bueno, yo le estoy hablando a ciertas personas y otras no, porque no es un contenido dirigido para esas personas. Es muy importante y me parece que tiene que ser parte de la estrategia y del una dimensionar qué es lo que está queriendo hacer realmente, ¿no? Me ha pasado también de tener como conflictos de identidad en mis contenidos acerca de, bueno, pero ¿a quién le estoy hablando? O sea, y bueno, nada, me parece que es parte de las estrategias a tomar. Sí. Fantástico. Bueno, este eje ha estado, me parece que muy rico, ¿no? Porque nos llevamos una valija de estrategias, tanto en meter la lanza en los conceptos o las formas estereotipadas que mencionaba Pedro, en construir estos disparadores o primeras aproximaciones para reconducir a la reflexión, como decía Pupi, o en esta estrategia de identidad secreta o táctica de camuflaje que mencionaba Santi para transmitir información histórica sin que alguien se dé cuenta que le estamos transmitiendo información. Entonces me parece que ha estado muy rica esta respuesta y me gustaría que nos mantengamos en la cocina, en este ámbito de preparación del contenido que ustedes realizan, y sin duda no hay recetas, pero visitando un poco, conociendo, queriendo conocer la cocina de creación de cada uno de ustedes, la pregunta sería cómo eligen las temáticas y cuánto tiempo por lo general les insume o les lleva estudiar, preparar y producir ese contenido, como para tener una idea de cuánto demanda, digamos, este trabajo de construir el conocimiento, de divulgación del conocimiento histórico. ¿Con qué regularidad lo hacen? Y una pregunta clave también es cómo deciden que un contenido está listo para ser lanzado a las redes, para ser divulgado. El orden de esta podría ser Pupi primero, luego Santi y luego Pedro. Bueno, yo ya medio que lo reanticipé, que yo elijo las temáticas mirando un poco las efemérides, obviamente no hablando siempre de lo mismo, ni capaz que no de manera directa la efeméride, pero sí me rige mucho el calendario, digamos, para elegir las temáticas. Y bueno, trato de hablar siempre de algo que esté atravesado por una mirada de género o por alguna relectura, digamos, a visiones clásicas, que está bueno como para introducir preguntas nuevas. El tiempo que me demanda, y es relativo del tema, porque hay temas que uno ya es la cuarta vez que hablo de esto, entonces ya lo liquido relativamente rápido, y hay otras veces que no, que tengo que leer y estudiar temas nuevos. Pero más o menos yo grabo y edito mis contenidos. Algunos los trabajo con una editora y otros los edito yo, pero supongamos que los que edito yo me suelen llevar 2 o 3 días, o como jornadas de trabajo. Ahora, si tengo que leer es un poquito más. Si tengo un tema que no manejo tanto, me tengo que sentar 2 o 3 días más. Y la regularidad con lo que lo hago, yo no tengo no me pongo como una pauta de cuánto tengo que publicar, porque aparte yo hago contenido para otras redes y otros espacios, entonces yo como, capaz que estoy 3 semanas sin subir nada a Instagram, pero hice 5 videos para otras cuentas, o di una charla, o hice otras cosas que, bueno, que ya no me demandan tanto, pero sí trato que por lo menos haya un contenido por semana, por lo menos. Hay veces que no lo logro, hay semanas como esta que subí uno todos los días, pero más o menos uno por semana. ¿Y cómo decido cuando un tema está listo? Intuición, cuando me gusta. Consulto mucho con mis colegas, mis compañeras de la facultad, digamos, cuando dudo algo como, che, esto no se entiendo, che, esto me parece que le falta algo, se los paso y ellas siempre me dan muy amablemente un feedback o una sugerencia. Dentro de la tiranía esta del minuto y medio, donde obviamente quedan un montón de cosas afuera, hay que jerarquizar que dejas afuera, y en eso ellas me ayudan bastante a
a decir como, che, sí, esto tenés que decirlo, bueno, o sea, no puede que, y es como, bueno, sí lo agrego. Porque uno por ahí cuando trabaja tanto sola, es como que perdes un poco algún criterio, como, no, bueno, tiene que durar 1 minuto y medio. Está bueno escuchar lo que te dicen los colegas. Y creo que ese es mi visto final para decidir que esté listo para divulgar cuando hay como una discusión en grupo con colegas y me dicen como, no, quedó re bueno. Es como, bueno, ahí sí se publica. Eso es todo. Bueno, en mi caso lo que pasa es que yo soy un esclavo absoluto de la coyuntura, o sea, no puedo hablar del cierre de las listas 2 semanas después. Es como, entonces es todo muy frenético, porque eso, yo hablo de temas bastante variados, entonces, qué sé yo, la semana pasada ¿semana pasada? Bueno, ya no me acuerdo cuándo hice uno sobre la represión en Jujuy, pero el año pasado, bueno, te puedo hacer uno de las elecciones en Brasil, protestas en Francia, interna de Juntos por el Cambio, interna de Frente de Todos, y algunas cosas caducan más rápido o menos rápido, pero en general estoy como ahí al salto con respecto a lo que pasa en la coyuntura. Entonces tengo que hacer una preparación muy rápida. Yo igual soy una persona que estoy bastante informada o sea, voy manejando más o menos los temas en general y de repente, tengo que hacer video de esto, bueno, me pongo a leer un poco más, así una cosa más intensiva, preparar el guión, filmarme y editarme, porque yo también hago todo en mis contenidos, cosa que es bastante intensa. También es bastante divertido, a mí me divierte, pero bueno, me pasa de repente estar un día entero haciendo algo y cancelando otros compromisos como para poder llegar a un horario razonable y publicar. Después también este año no hice ninguno todavía, pero también tengo otro tipo de contenidos un poco más largos que publico en YouTube. El año pasado, por ejemplo, hice uno debatiendo el tema del concepto de populismo, que era un momento que, o sea, pre-campaña, el año pasado, de repente todos decían, no, sí, porque el populismo esto, otro. Entonces, bueno, me puse a armar algo como un poquito más de debate conceptual, un video un poquito más largo. Y bueno, ahí sí me tuve que poner a leer un poco más, investigar un poco más. Un guión para un video de 10 minutos implica muchísimo más que uno de 3 minutos. O sea, no es una suma aritmética, es como muchísimo más el tiempo, así que bueno, requiere otro tipo de trabajo. Y después el definir cuándo está listo. Yo tengo un poquito síndrome del impostor, o sea, a veces me ataca como no, ¿qué estoy diciendo? No, ¿por qué? Espero que no lo vea nadie serio y me bardee, qué sé yo. También soy un poquito ansioso, entonces es como, tengo que sacarlo ya, tengo que sacarlo ya. Pero hay un momento en que, bueno, no hay que tenerle miedo al éxito ni al fracaso y darle para adelante, porque si no, o sea, me parece que para este tipo de contenido, o por lo menos para lo que hago yo, no se puede ser súper perfeccionista. Hay cosas que me van a quedar afuera, hay cosas que después que si la pienso después voy a decir, tendría que haber dicho tal cosa. Pero bueno, es así, qué sé yo. Y después con respecto a la asiduidad, este año estoy haciendo, o sea, apuntando a un video por semana, pero por ejemplo estuve haciendo una colaboración con un medio alternativo de acá de Córdoba, que se llama Enfant Terrible, que eso sí que es menos histórico todavía porque estuve haciendo entrevistas en la calle, cosa que fue muy divertido, y entonces de repente estaba editando y publicando 2 videos por semana. Esta semana hice uno sobre las elecciones en Córdoba y también sobre el cierre de candidaturas, así que bastante intensa la cosa, pero bueno, esa es más o menos mi cocina. Bueno, procedo. En mi caso, las temáticas medio que se circunscriben cronológicamente al periodo medieval. En eso ya tengo ahí un patrón bastante específico. Pero sí, comparto mucho esto de todo lo que es la cocina que decía Santiago, bueno, es muy difícil a veces combinar lo que le pasa a uno con lo que debería ser, porque teniendo comunidades tan heterogéneas, a veces decir, bueno, me siguen, sí, la gente que recién se está metiendo en el mundo de la historia y que está bueno, gente que no tiene nada de vínculo con la historia y tengo, no sé, 3 o 4 medievalistas que sé que están como mirando a veces y decís, bueno, no sé para dónde disparar. En mi caso, en lo que es concretamente la creación, bueno, trato de combinar esto de tratar de apuntarle a un público
que no tiene nada de vínculo con, bueno, tratar de hacer algo un poco más elevado, un poco más complejo, más difícil de comprender a la primera, si se quiere. Pero bueno, creo que esa dinámica a mí me ha facilitado también todo este proceso. La regularidad de las publicaciones depende exclusivamente de lo que esté pasando a nivel personal. Esto de que, bueno, estar cursando las últimas materias y bueno, yo trato siempre de priorizar eso, pero bueno, sí, cuando tenés un fin de semana más o menos relajado, ahí se mete alguna publicación o algo por el estilo, pero bueno, cuando tuve el boom de crecer y de estar en un periodo bien enfocado en la página, y eran 2 o 3 publicaciones a la semana, tratando de combinar los públicos, como digo, que me facilitó mucho elegir los contenidos, porque decís, bueno, se me viene a mí, el momento en el que en el que mejor me fue en este proceso fue entre noviembre y enero del año pasado. Y en ese momento yo combinaba preguntas básicas, como por ejemplo decir, ¿qué fue la Guerra de los 100 años? O ¿estuvieron los vikingos realmente en América? Obviamente con toda esta cuestión introductoria, con una pregunta-problema para tratar de darle un poco de historia un poco más compleja, con cuestiones que sí escapan un poco del conocimiento popular. Decir, bueno, la iglesia en el siglo XIII prohibió los torneos. ¿Por qué? Bueno, empezamos a ver cuáles eran las dinámicas ideológicas de la época, cuál era la fundamentación, cuál era el rol de la violencia dentro de esa sociedad que estaba en transformación y en constante movimiento. Entonces, tratar eso de combinarlo fue algo que me fue ayudando a darle forma al proyecto. Y cuando cómo decido que un contenido está listo, ahí sí peco también entre ansioso y esto de sentirse un impostor, es cotidiano, es decir, no sé, siento que está bien, listo, cierro los ojos, abro la página en 1 hora después para ver cómo le fue y nada más, pero los criterios son totalmente individuales. He pensado alguna vez en contratar a alguien que me ayude a articular, porque como dije al principio, el mundo de las redes básicamente te manejas solo y aprendes a sobrevivir solo, pero sé que hay gente súper capacitada y que te puede ayudar a darle un poco más de regularidad a todo esto. Entonces, después hablaré con vos, Pupina, para que me ilumines un poco en todo este procedimiento. Eso es todo. Buenísimo. Bueno, y un poco ahora pensando en quienes reciben ese plato preparado con tanta amorosidad, ansiedad, en esas cocinas, eh, podríamos conversar acerca de los seguidores, ¿no? De las audiencias. Las redes, bueno, sabemos que construyen públicos diversos, complejos, que muchas veces no tienen un rostro definido o una ubicación precisa, ¿no? Seguramente estamos limitados por el idioma y por el alcance geográfico de las plataformas o regionales de las plataformas que usamos, ¿no? Entonces, esta quinta pregunta tiene que ver acerca de cómo se imaginan ustedes a su audiencia, qué rasgos imaginan que tiene esa audiencia y cómo interactúan con ella, qué decisiones toman para interactuar con sus audiencias. El orden de... Bueno, y si tienen alguna anécdota también pueden compartirla. El orden de respuesta podría ser para esta pregunta, primero Santiago, luego Pedro y después Pupina. Bueno, mi contenido evidentemente es muy político y si bien, o sea, yo intento que no sea tan evidente mi posición política, porque yo tengo mis propias posiciones políticas, pero lo que apunto es generar un contenido que pueda llegar no solo a la gente que piensa como yo, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y me pasa, creo que a veces lo logro, porque de vez en cuando recibo mensajes, che, me gusta lo objetivo que sos para presentar la información, algo así. Bueno, estudié historia, sé que el conocimiento no es objetivo, pero yo digo gracias, y bueno, y le damos para adelante. Pero bueno, es un desafío, me parece, como no... O sea, ¿cómo hacer para que al público a quien yo quiero llegarle le aporte realmente lo que estoy haciendo? Y que mi sesgo, incluso para quienes saben cuál es mi posición política, les resulta interesante igual, así como uno consume, qué sé yo, periodistas que
quizás con lo que uno no tiene tanto acuerdo, pero bueno, a ver, puede ser interesante lo que tiene para decir. Y con respecto a quienes conforman mi mini comunidad, que en general es muy amorosa, como que no recibo hateo ni nada. Un par de veces me pasó con algún video en YouTube, hice uno sobre, creo que era sobre la trayectoria de Milei, o algo más relacionado con Milei, ahí me entró mucha gente no a hatear, pero sí como a debatir cosas, y todos elaboran unas teorías que me sorprenden un montonazo, y bueno, yo les contestaba y todo, pero si no, en general es como buena onda. Una comunidad muy chiquitita que me sigue, ¿no? Pero lo que yo creo es que por ser algo tan situado y tan político lo que hago, la mayoría de la gente que me consume es quien percibe que tiene cierta afinidad política con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Digo, más allá de mi intención de poder hablarle a todo el mundo y que sea un contenido que le sirva a quien piense muy diferente a mí, pero en general me parece que es un poco eso. Y bueno, después tenemos los datos de Instagram acerca de la distribución etaria, de género y todo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo como que mi público es principalmente millennial. A mí me gustaría llegar a los centennials, pero me parece que está por otro lado los centennials, no sé. Así que entre 25 y 35 años principalmente, mucha gente de Córdoba que me sigue, también tengo gente de otros lados. Tengo un par no sé si ustedes alguna vez se pusieron a ver como que de repente alguien te sigue en India, y vos decís, ¿por qué me sigue un 0,01% en India? Eso nunca lo entendí, pero no importa, le damos para adelante. Así que bueno, nada, como que yo creo que tiene la particularidad de lo político que es mi contenido para definir un poco cuál es mi audiencia. Bueno, en mi caso, yo creo que, a ver, también me pasa de imaginarme a mi comunidad como es muy heterogénea. Me pasa en los números mismos, yo lo veo. Son todos, el 80% son hombres, no me refiero a heterogéneo por eso, sino más bien al tema de las edades, al tema de los intereses. Yo me encuentro, como dije, atravesado por, bueno, a quién le hablo. Entonces, en esa pregunta inicial de tratar de indagar qué tipo de contenido al fin y al cabo termino realizando, siempre termino volviendo a, bueno, le voy a hablar, en este caso, a alguien más o menos especializado o que se maneja con conceptos históricos y a alguien que no. Entonces, en ese sentido, me cuesta proyectar y decirte, yo le estoy hablando a esta persona. Entonces, teniendo eso en cuenta, me ha pasado de tener muchas interacciones, pero siempre vinculado, como decía antes, en buenos términos, gente que se interesa, que pregunta por bibliografía, que eso es algo que es básicamente uno de los grandes puntos importantes que tiene la página, que todo el tiempo piden bibliografía, porque eso es algo en lo que trato de enfatizar, ¿viste? Considerando que es un periodo distinto, qué es eso, poco convencional, está bueno, creo yo, ahí tratar de, bueno, romper un poco las bases y decir, deja de leer a Gibbon del siglo XVIII, toma Peter Heather 2005 por lo menos, empezamos a desarticular esas ideas que ya había comentado antes. Entonces, bueno, la idea siempre es ofrecer estas pequeñas dosis de historia a alguien que no maneja nuestras ideas, y eso puede ser, creo que es muy interesante. Entonces, es un desafío, es algo que se aprende y bueno, es muy lindo el proceso también de aprendizaje. Eso es todo. Bueno, a ver, Instagram tiene, que lo decía Santi, Instagram te da datos fríos de tu audiencia. Cuando vos configuras tu cuenta como algo que no sea personal, ya sea empresa, persona, blogger, lo que sea, te permite ver las estadísticas de quienes te siguen. Y ahí te da sexo de binario, o sea, hombre o mujer, te da esas dos opciones nomás. Ahí Instagram se queda un poco viejo. Te da edades y te da ubicación. Entonces vos ahí podés tener como una visión bien fría de tus seguidores, nada más, o sea, esos datos nada más. Después, en el diálogo con tus seguidores vas construyendo ahí ya un perfil más cualitativo, si se quiere. En mi caso,
me siguen, lo contrario, Pedro, 80% mujeres. Bueno, no sé si 80, pero un 70% mujeres, por lo menos, son bastante. El porcentaje de mujeres es mucho más importante que el de varones. Y no contempla otra cosa que sea mujeres varones, o sea, binario full Instagram. Y me sigue más gente de Buenos Aires que de Córdoba. Intuyo que porque trabajo para un medio de Buenos Aires, pero eso por ahí a mí me limita mucho porque a mí me gusta pensar en clave local. Yo vivo en Córdoba, investigo sobre Córdoba y eso me perjudica, si se quiere, porque la mayoría de mi público es de Buenos Aires. No sé si la mayoría, pero hay una diferencia importante entre Córdoba y Buenos Aires. Y bueno, cómo me la imagino, eso formas esa imagen a partir de la interacción con ellas. A mí me pasa que como mi cuenta es personal también, o sea, no es solo la cuenta de divulgación, sino que es también mi cuenta personal, en los últimos años no interactúo mucho con la gente porque soy yo, Florencia Plomer, la que interactúa, no es una persona una página que es administrada por una persona, sino que soy yo, entonces me da un poco de fiaca ya interactuar con la gente porque son mis redes personales, pero en general siempre es como muy buena onda. Los comentarios son la mayoría buena onda y siempre cae bueno, como a Santi se le mete en los libertarios, a mí se me meten los varones enojados con las mujeres a criticar por amor al arte o enojado con las diversidades o lo que sea, pero no le suelo dar mucha relevancia. Por lo general restringo los comentarios. Ellos pueden seguir firmando, pero nadie los va a ver. Entonces, como hablen solos en los comentarios, nadie te va a leer por irrespetuoso. Y bueno, una anécdota o algo que me haya pasado en las redes, sí me pasa que es como son mis redes personales, en un momento me empezó a seguir gente a la cual yo admiro muchísimo, personas que admiro desde lo personal, desde lo profesional, desde lo académico, y de golpe yo subiendo un video de mi gata durmiendo la siesta, y es como, ay, qué vergüenza, o sea, esta persona que me sigue porque hago divulgación y de golpe subo una foto tomando un Negroni en un bar, y es como, qué vergüenza. Pero bueno, son mis redes personales, nunca las pude separar. Pero bueno, eso humaniza un poco. Y el público, esto es lo que iba con la anécdota, a la gente que sigue, por lo menos, acá estoy hablando netamente de redes, no de divulgación histórica, de la red que sea, que está humanizada, la gente va a empatizar mucho más. Una cuenta donde hay una cara, un nombre, una persona que vos identificás más, que como que se genera un feedback y un cariño, si se quiere, que funciona mucho más que una cuenta que no tiene un nombre propio de una persona. Eso. Estás muteado, Pablo. Perdón, apreté mal el botón. Bueno, muy bien. Vamos a recuperar algunas preguntas del chat de YouTube. Bueno, la primera pregunta tiene que ver la fórmula Lorenzo Abona Castaño y pregunta lo siguiente. Para esto hay micrófono abierto, así que pueden contestar como deseen y en el orden que deseen. ¿Consideran que sus contenidos pueden aparecer en las aulas de escuelas secundarias como material de apoyo para las clases, por ejemplo, o como disparador de debates? Esa es la primera pregunta. A mí me lo dicen todo, perdón que voy a contestar primero, me lo dicen todo el tiempo o me mandan fotos de actos o colegios o aulas donde hay un video, porque bueno, insisto, al ser esta primera invitación a pensar problemáticas históricas, hacer esta primera aproximación, es como mucho más compatible con el nivel que tienen estudiantes secundarios, no sé, o porque es una persona hablando y capaz con un formato más novedoso, voy a poner 1000 comillas porque hay cosas mucho más novedosas, yo ya quedé grande, digamos, en eso, pero todo el tiempo me lo dicen. Bueno, en mi caso, a pesar de no ser temas tan transversalmente relevantes en la actualidad, también, sí, varias veces me han escrito profes, así, no solo por la bibliografía, que insisto que es algo que es bastante recurrente en la página, sino también para comentarme, para agradecer por los espacios o sea, de historia medieval, donde se introducen estas problemáticas desde una mirada un poco más sencilla, como es decir, no sé, el feudalismo, la transición del mundo romano al mundo medieval, la crisis del imperio, la crisis del mundo medieval. Bueno, hablar de estas transiciones generalmente, yo tengo
hago mucho énfasis en eso, en las dos transiciones en concreto, y generalmente, bueno, tengo un lindo feedback ahí con algunos docentes conocidos que, bueno, usan parte de este material para ofrecerlo en sus cursos. El tema es que, bueno, lógicamente se prioriza eso, ese contenido más básico quizá, por el sencillo hecho de que en la misma currícula se plantea que historia medieval esté o en segundo o en tercer año, y eso también limita un poco esto. Pero bueno, así se da. Eso nomás. En mi caso, con dimensiones más chiquitas, pero sí, un par de docentes conocidos han usado, sobre todo algunos materiales más, como el que les decía sobre el concepto de populismo. Y alguna gente me ha pedido permiso y todo, así que no sé si después se usan realmente o no, pero creo que es algo que se re podría usar. Algunos temas quizás son más complejos o implican una posición política un poco más definida, y entonces quizás no sirva tanto para una clase, pero en general creo que sí, y que alguna gente lo ha utilizado. Fantástico. Bueno, las siguientes dos preguntas las formula Sebastián Engus. La primera la voy a leer, no sé si vamos a poder contestarla, pero en una de esas la podemos reconducir. Pregunta Sebastián, existe un debate que todavía nadie se atreve a tratar en Argentina, no sé por qué será, y es sobre la falsa historicidad de Jesús, entre otros temas de revisión histórica. Podríamos, bueno, si alguien quiere contestar esa pregunta, o podríamos reconducirla a cómo encaran ustedes aquellos temas que son difíciles de tratar o difíciles de eludir, de no tratar. Todos miran para otro lado. Bueno, ya que están ahí Dale, Pupi, vos podés. tímidos los muchachos. Bueno, a mí me pasa un poco que al hablar de género hay temas que son sensibles, obviamente, o relecturas que pueden ofender a mucha gente que es fanática de algunos próceres o de algunos procesos históricos y que no les gusta que le digas, ni siquiera o sea, que le tires más preguntas, se ofenden mucho. Me parece que la clave en esos casos es la rigurosidad. Como decir, yo no estoy preguntándome esto porque estoy aburrida. A ver, esto es un debate que se viene dando en la academia, que está acá, que como darle un sustento un poco más académico, como enfatizar en eso para que, bueno, que nadie, la persona que se puede sentir ofendida o algo, entienda que es algo que está ocurriendo en el mundo académico y no es que es una opinión simplemente. Sí, a mí la única vez que tuve así momentos en los que sí hubo un revuelo desconocido para lo que es mi cuenta tan pacífica, fue cuando hablé particularmente de la conquista. El año pasado hablé del 12 de octubre, me metí un poco en el tema, y bueno, salen de abajo de las piedras, pareciera la gente a criticar o a defender los ideales del Imperio Español y la hispanofobia, y la leyenda negra y la mar en coche. Entonces, digo, de nuevo, traer este problema ayudó muchas veces a decir, bueno, esto de la rigurosidad, a ver con qué lectura se agarran estos temas, decir quiénes son los especialistas que se dedican a hablar de esto, hacer un pequeño, no me gusta la palabra pantallazo, pero sí ofrecer un panorama de todas estas discusiones, creo que se contesta solo. En el caso de que se siga dando la discusión o no haya un entendimiento, llega un punto en el que las redes también te permiten dejar los temas ahí y que no pase nada. Entonces también creo que en ese sentido no es que haya que eludir estos temas, pero cuando tocan, bueno, si vemos que no hay un entendimiento posible, se dejan ahí. Sí, en mi caso pasa que es, o sea, hay temas que son como un poco más polémicos a nivel social en relación a lo político, ¿no? Quizás no sirve tanto para la pregunta que hacía quien hacía la pregunta, pero hay momentos en que me la tengo como que jugar. O sea, y hay un punto en que esa pretensión de ser como, bueno, no, bueno, a tal le dicen tal cosa, a tal le dicen tal otra, que uso mucho el recurso de, bueno, algunos piensan que tal otra, otros interpretan que tal otra, y yo pienso una de esas dos, o otra, que no le estoy expresando, pero bueno. Pero de repente hay cosas en las que
hay una cuestión de jugársela con lo que uno piensa políticamente. Obviamente es muy diferente a lo que están diciendo Pupi y Pedro, me parece. Bueno, justamente son dos casos en donde no es tan diferente, porque es ustedes poner una posición acerca de esos temas más polémicos. Qué sé yo, cuando fue la represión en Jujuy en estas semanas, y bueno, yo terminé haciendo un video en el que digo, bueno, apoyo a la lucha del pueblo de Jujuy en contra de la represión, en contra de esta modificación de la Constitución. Y bueno, quizás hay gente que diga, che, ¿qué pasó? Al final este pelado era re zurdo, qué sé yo, pero bueno, es como parte de lo que tengo, del contenido que yo hago. Si no, sería como muy poco honesto intelectualmente, me parece. Fantástico. Y hay una segunda pregunta de Sebastián que pregunta, ¿qué opinan de los falsos canales de historia para entretener, confundir y desinformar y de History Channel y alienígenas ancestrales? Quizás agrego yo, ¿cómo se piensan ustedes en ese ecosistema de canales que hay difundiendo, digamos, conocimiento histórico y pseudohistórico? ¿Qué relación hay? ¿Qué opinan de eso? Yo voy a saltar a defender a History Channel un poco, porque he trabajado para ellos. Es un canal que tiene productos de todo tipo, digamos, como tiene alienígenas ancestrales y falopa random, tiene producciones documentales muy serias y muy interesantes. Eh, hay que pensarlo como esto, como un canal justamente donde hay un montón de producciones de diferentes productoras, de diferentes regiones, hay producciones locales, latinoamericanas, estadounidenses, europeas, es como entenderlo como algo. Lo voy a defender, digamos, nobleza obliga, porque tiene cosas muy interesantes y sobre todo documentales muy buenos. Pero bueno, sí, o sea, uno lo que tiene que hacer para diferenciarse pienso por ahí en canales de YouTube que sí, que es gente diciendo burradas a lo loco, sobre todo youtubers hablando sin saber de cosas e instalando debates peligrosos o desinformando y demás, uno tiene que agarrarse a la rigurosidad, digamos, para diferenciarse de ellos. Un poco como decir esto, bueno, acá hay un sustento académico detrás de esto, que de este reel de 1 minuto y medio que tiene 250 palabras, hay un sustento académico muy grande atrás, como aferrarse a eso, porque ahora con esto de Twitch, me siento mi tía con esto de ahora diciendo con esto de Twitch, pero sí, con las nuevas formas de comunicar, que son como que cualquiera puede comunicar, digamos, desde su casa, que está fantástico porque diversifica un montón la cuestión y democratiza también lo que es la comunicación. Hay gente que se pone a hablar burradas, y lo digo objetivamente burradas, cosas que son erróneas y que instalan discursos peligrosos. Bueno, hay que diferenciarse de ellos con la rigurosidad. Yo diría también, está bueno esto, sobre todo por esto de la rigurosidad. Yo creo, insisto en que, no me voy a hacer la estrella, pero mi espacio es único en el sentido de que no hay otros espacios así específicos sobre el periodo medieval. Entonces, los espacios que sí los hay o que se aproximan en esta idea de sociedades precapitalistas, tienen un énfasis, sobre todo son españoles, que no sé si es relevante o no, pero hay una cuestión que yo vengo notando mucho y que lo venimos charlando con gente que divulga sobre todo esto, sociedades precapitalistas, de una reincidencia de estas lecturas positivistas que es preocupante. Hablar de los grandes hombres, hablar de las grandes batallas, hablar de la política, hablar de reivindicar el pasado romano, de que la cristiandad y de que terminas llegando a que no tendría que haber inmigrantes en Europa hoy en día, y vos decís, ¿cómo llegamos a esto siendo que estamos como hablando de cosas súper distintas? Entonces, hay una cuestión ahí que a mí me moviliza por lo menos a esto, a traer la rigurosidad en el periodo medieval, a traer la gente especialista, a poner estos temas sobre la mesa, pero que sí es una realidad que la posibilidad de que las redes faciliten cualquier tipo de discursos es una espada de doble filo, porque es muy fácil llegar a puntos que no tienen sentido, que se estén rediscutiendo hoy en día. Entonces, eso me parece que es un desafío interesante para los creadores de contenido de divulgación histórica, si se quiere. Eso es todo.
O sea, independientemente de History Channel me gusta, me parece muy interesante lo que decía Pedro acerca de cómo va, y también la Pupi acerca de cosas eso, burradas o discursos eso, como muy peligrosos o muy sesgados políticamente que se están disfrazando de otra cosa o utilizan una justificación para decir. Y para mí, o sea, yo visualizo como que estudiar historia, ciencias sociales y humanidades es un bajón porque nos da herramientas para entender la realidad, pero es como un superpoder como deficiente, porque es como que podemos predecir las cosas que pasaron, pero en retrospectiva. Es como, hablando, ponerle más de política, guerra en Ucrania. Y entonces yo puedo decir, un gatito, yo puedo decir, bueno, lógico, porque todas estas tensiones llevaban a que en algún momento esto podía llegar a desarrollarse, pero ya está, ya sucedió, como que ya está sucediendo eso. O bueno, el ascenso de la ultraderecha. Bueno, sí, yo puedo hacer un video analizando, bueno, esto y esto, son causas que contribuyen al ascenso de la ultraderecha, en tal país pasó de esta manera, en tal país pasó de esta manera, probablemente en nuestro país no pase de tal manera porque son otras condiciones, pero bueno, es como que estamos condenados a ver en cámara lenta lo que pasa a través de nuestros ojos, pero por otro lado, a mí lo que me gusta pensar es que, o sea, digo, no podemos hacer más que cualquier otra persona, ¿no? Es como un superpoder ahí como medio choto en ese sentido, pero sí me gusta pensar que es como el tener las herramientas para entender, más allá de las diferencias políticas que tenemos las personas que estudiamos historia, ¿no? O ciencias sociales, como que esas herramientas a mí me gustaría que estén acompañadas de una responsabilidad. O sea, como dijo el tío Ben o la tía May a Spider-Man cuando se estaban por morir, como un poder conlleva una gran responsabilidad. Porque sobre todo esto, en este mundo donde las fake news, las teorías conspirativas, interpretaciones o incluso propuestas interpretativas muy superficiales o muy sesgadas para mí está bueno tomar como responsabilidad, como digamos, sea docentes, investigadores, divulgadores, lo que sea, tomar la responsabilidad de tratar de combatir un poquito eso, ¿no? Como de hacer un acercamiento más serio a la realidad, tratar, como dicen ustedes, a través de la rigurosidad, a través de velar desde dónde están hablando las teorías de los reptilianos o el terraplanista, qué sé yo, para aportar herramientas para tratar de acceder a la realidad que estudiamos, digamos, más allá de las diferencias de interpretaciones, pero bueno, como más sobre la tierra, ¿no? Aportando a estas cosas que encima las redes sociales contribuyen un montón a extremar los ciertos discursos, a darle mucho rodaje a las posiciones más extremas, más polémicas. Bueno, no, la realidad es más compleja, perdón que diga nuestra frase preferida como historiadores, la realidad es compleja y hay que tomarla seriamente y con responsabilidad. Y las interpretaciones más retorcidas en general no son las que sirven para entender realmente a la realidad. Muy bien. Tenemos dos preguntas más de nuestra audiencia. Voy a leer primero esta que me parece que es más precisa. Carmela Simón pregunta, al momento de buscar fuentes que sean confiables, ¿a qué recurren? Y a continuación voy a leer la otra que me parece que puede abrir más respuestas más largas. Así que bueno, vamos primero con la de Carmela. Al momento de buscar fuentes que sean confiables, ¿a qué recurren? A producción académica de investigadores confiables, digamos. Una herramienta que está buena para buscar por ahí eh, eh, libros, artículos, lo que sea, es academia.edu. Ahí hay un montón de producción académica subida y bueno, después uno va viendo, digamos. A mí me pasa que, bueno, yo estoy formada en historia americana, entonces por ahí no conozco mucho el mundo de otras temporalidades, no conozco tantos equipos y demás, y bueno, academia.edu está muy bueno, encontrás artículos, libros, ponencias y demás, y ahí podés ver la procedencia académica de la persona que escribe. Sobre todo pensando en
en periodos en los que uno no trabaja tanto, porque, bueno, por ahí yo tengo que hablar de siglo XX, bueno, más que la formación de la facu y algunas cosas que he ido leyendo a lo largo de mi vida por interés personal, no conozco. Entonces, Academia.edu está bueno para encontrar. Bueno, cortito. Lo mío es quizá un poco más sencillo en términos de que el espacio temporal ya está determinado. Yo trabajo en Europa Occidental, no me meto en Oriente, por ejemplo, no me meto con el Islam, no me meto con la península ibérica generalmente. Y ya llega un punto en el que uno ya está metido en el palo, en la disciplina, y ya tenés referencia de quién habla qué cosa, de cuándo, de cómo, desde qué perspectiva. Entonces llega un punto en el que sí, yo ya tengo en mi cabeza el Excel con, no sé, 200 autores que trabajan todo el periodo medieval en español, por ejemplo, y listo. Sabés de dónde sacar más o menos qué cosa y se acabó. Entonces es un proceso relativamente sencillo una vez que, bueno, ya tenés cierto bagaje dentro de la disciplina. Para la creación de contenido, por lo menos. No estamos hablando de producir más allá de eso por ahora. Sí, en mi caso, como hablo principalmente de política, y es más como, un poco queda a mi criterio de quiénes son los comunicadores, periodistas en quienes yo confío que sus visiones me pueden aportar para construir lo que yo quiero decir, ¿no? Intento que sea variadito. En una época leía mucho Infobae, con quien no tengo muchísimo acuerdo, pero tiraba data ahí muy fresca. En un momento me aburrí y lo suplanté por otra cosa. Pero bueno, es más una cuestión de, por un lado, escuchar las diferentes interpretaciones de periodistas, por otro lado, leer como más la noticia más dura de tal persona dijo tal en tal declaración, o escuchar discursos de los personajes de los que estoy hablando, y después un poco también confiar en mi criterio para jerarquizar esa información, ¿no? Como que hay mucho mío en eso, y obviamente ustedes también, ¿no? Pero como que al final tengo que confiar en que de todo lo que leí pude hacer una jerarquización y organización de la información que sirve. Bueno, y la siguiente pregunta está orientada a Pupina y Santi, pero me parece que se puede abrir también a Pedro, sobre todo en lo que señalabas recién acerca de encontrar, digamos, en la argumentación a veces raíces medievales o raíces de conceptos que se han fraguado en ese periodo y que son utilizados en lo contemporáneo. Entonces la voy a leer e invitar a que la contesten ustedes. ¿Mm? La pregunta es de Camila Bracamonte y dice, ¿cómo lidian con los discursos negacionistas? ¿Qué herramientas, estrategias encuentran para la profundización de la democracia en las redes? Bueno, esto es una postura absolutamente personal, pero es muy difícil convencer a alguien por redes de algo totalmente opuesto a lo que esa persona cree. A mí se me llenan, me había olvidado cuando hago contenidos vinculados a la dictadura o digo 30.000, simplemente decir 30.000 desaparecidos, se llena de personas que no fueron 30.000, y es muy difícil discutir con alguien que está tan convencido de algo en una mente tan hostil como una red social que es totalmente impersonal. La persona que te está diciendo que no fueron 30.000 no tiene ganas de escuchar un argumento o leer un argumento de por qué es erróneo lo que está diciendo. Yo opto por no contestar. No, porque aparte, bueno, insisto, como en mi caso es mi red personal, me afecta anímicamente, por supuesto. Bueno, tengo gatas y les gusta la cámara. Me afecta hasta anímicamente, digamos, leer esas cosas. Entonces, yo opto por no contestar. Que alguien que tenga un poco más de fuerza y un poco más de paciencia discuta, pero insisto que es en Instagram, digo, capaz que en el mano a mano sí es como posible dialogar e intercambiar opiniones, pero en Instagram no, te van a putear, digamos, no les importa tu argumento. ¿Querés hablar vos, Pedro, primero? Sí, a mí no se me han generado grandísimos debates, pero opino lo mismo que la Pupi. Es muy difícil
debatir con alguien a quien no le interesa mucho la argumentación, sino... Y yo creo que, o sea, hace 20 años, una persona que tenía una opinión, o 30 años, tenía una opinión así como muy extrema o que vulneraba las posiciones de otros, está bien, hace 30 años igual estábamos saliendo de la dictadura, tomen con pinzas lo que voy a decir, pero en general la gente no sale a la calle a decir, no, están todos equivocados, no puede ser, y va y se lo dice, bueno, sí, quizás se lo dice al verdulero, pero no lo está gritando en el colectivo. Las redes sociales te dan la posibilidad de estar gritándole a todo el mundo todo el tiempo si tenés ganas, y genera una dinámica rarísima, muy rara, digamos, a nivel personal, emocional, como es muy raro eso. Cuando se me arma debate en algún video, a mí me gusta contestar porque también me sirve como para clarificar un poco qué pienso yo sobre algunos temas. No me ha pasado de tener negacionistas debatiéndome, ¿no? Sobre todo de ponerle negacionistas de la dictadura. Pero sí creo que quizás, también eso depende de cada uno, ¿no? Pero en ese caso, ponele, había un video de YouTube en donde yo estuve contestando un montón de horas comentarios, y quizás yo no lo hacía para convencer a esa persona, sino como para clarificar lo que yo pienso y para que otra persona que lo lea le pueda servir. ¿Cuál es, o sea, cuál es el proceso que yo hice para debatir con esa posición? Ahora, qué sé yo, tengo una serie de videos que en teoría voy a hacer dentro de poco, lo vengo pateando hace mucho, pero que apunta en un minuto cada uno, justamente para meterme dentro de la duración de los reels, como desarrollar un par de conceptos relacionados con la política. Bueno, ¿qué es la democracia? El consenso democrático, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es el socialismo? O sea, cosas sobre las que, para mí, digamos, por mi información, hay muchísima confusión en la esfera pública. Y yo no creo que lo vaya a convencer a Milei de quién es zurdo o quién no es zurdo, pero quizás puede servir para que quien piensa un poquito más similar a lo que dice mi concepto, o quizás no, pero que le despierte algunas preguntas y permita como un diálogo, eso, más humano, más, o sea, eso, no tan cerrado, qué sé yo. Pero bueno, sí, es muy complejo el tema, sobre todo por cómo funcionan las redes sociales. Yo comparto lo que dicen mis dos colegas. Si alguien no está dispuesto a generar un diálogo, una discusión, no hay bibliografía, no hay recurso que vos puedas recomendar para hacer cambiar de opinión a otra persona. Nada más. Bueno, muy bien. Bueno, y como una pregunta de bonus track, de un extra, hace algunos años hubo un ligero aumento de la matrícula en la carrera de filosofía, y eso se atribuyó al impacto o al interés o a la curiosidad que generó, por ejemplo, una serie televisiva como Merlí. Se llamó el efecto Merlí, o circulaba como una especie de hipótesis no probada del efecto que tienen algunos medios de comunicación o algunas producciones sobre las decisiones y la curiosidad que genera. Y entonces la pregunta apunta a eso, retomando un poco lo que había mencionado Santi del universo Spider-Man, esta cuestión del poder que conlleva una responsabilidad. Y la pregunta entonces sería si creen posible que alguna vez podríamos contar con más inscriptes en las carreras de historia gracias a esta labor de difusión que ustedes realizan. ¿Cómo se sentirían si eso ocurriera? Bueno, yo creo que absolutamente sí. O sea, me parece que, por lo menos desde mi experiencia, hay un montón de jóvenes que se cruzan con el proyecto en Instagram y bueno, y están en quinto o sexto año y se interesan por la historia y lo que vieron en el secundario no fue mucho. eh, y les interesa y se meten porque han visto el flyer de Vikings y porque juegan el Age of Empires y porque conviven, porque respiran historia desde otros medios. Y bueno, sí, yo creo que el rol del divulgador en este espacio, en este nicho que es tan amplio y tan desconocido inclusive, me parece que es fundamental y que puede ayudar un montón bueno, a despertar ese interés, ese deseo de aprender la historia. Primero, bueno, generando quizá
una atracción a ese contenido y consecuentemente y posteriormente, bueno, yendo a lo más complejo. Y también que hay una cuestión que a mí me llama la atención y que me dejó mucho pensando, a ese efecto de contagio de los divulgadores, de nosotros. Me parece que no deberíamos pensarlo solamente hacia la comunidad de estudiantes o hacia la gente, sino también hacia los propios especialistas. Yo creo que hay algo acá que hay que lo charlamos mucho, de decir, bueno, los especialistas no se quieren meter o no se meten mucho en estos temas, en estos espacios, porque son las redes y porque el conocimiento que circula es muy banal. Bueno, qué bueno que se reconozca ese problema y que eso sirva a su vez como motor para decir, tratemos de que ese conocimiento no sea tan banal. Vayamos un poquito más allá. En una de las charlas que tuvimos la semana pasada, Pupina decía lo de que es medio altruista esto. Y bueno, efectivamente, uno está proyectando a mejor y a construir una sociedad mejor y a que el conocimiento se democratice y todo esto. Pero bueno, justamente creo que son los especialistas los que tienen que tomar esas riendas y hacer del conocimiento algo mucho más común. Eso es todo. Sí, yo a la pregunta de si creemos que va a haber, que esto puede generar un aumento de matrícula y demás, yo espero que sí, que ojalá, que bueno, las ciencias sociales vienen bastante bastardeadas desde hace ya un tiempo, y me parece que está bueno como empoderarlas y ponerlas en valor como es necesario, digamos, como hacemos a través de nuestras redes. Ojalá que haya un aumento de la matrícula. A mí mucha gente, me ha escrito mucha gente diciendo, ¿estás con un perro, Pablo, vos? ¿También estás con mascota? Sí. Me ha escrito mucha gente diciendo, ay, me anoté en la carrera, ay, estoy en primer año, espero que sirva, digamos, hacer esto de divulgación. Y también coincido con Pedro que es necesario que haya un diálogo entre la divulgación y el espacio donde se produce el conocimiento, que es como que hay un abismo en el medio y hace falta un diálogo. Capaz que no necesariamente que la gente que produce el conocimiento científico haga divulgación, pero sí que haya un poco más de diálogo, porque hay mucho recelo, hay muchas miradas como de recelo, sobre todo del ámbito académico duro con la divulgación. Y esto lo digo habiendo tenido 18 años y también diciendo que la gente que hacía divulgación eran unos chantas, digamos, porque lo decía a los 18 años. Está bien, era otras formas de comunicar, otro contexto, pero hay como una miradita de la academia de como, yo escribí un libro para que me lo hagan en un video 1 minuto y medio. Es como, bueno, pero si no va a llegar a la gente tu libro. O sea, vos querés que la gente conozca. Y también me parece que es pensar la importancia del conocimiento que es público, digamos. Si es un conocimiento que se genera en un espacio que tiene el aval del Estado, un espacio que se piensa como público, bueno, que el conocimiento que salga de ahí también sea público, y no que quede entre 4 o 5 personas que van a un congreso y se miran entre los 4 y siempre se comentan lo mismo, sin ofender a nadie. Yo creo que también, de acuerdo, como que sí puede servir. No sabía del efecto Merlí, sí, en mis épocas se hablaba del efecto Felipe Piña, como, digamos, ahí, qué sé yo. Yo empecé a estudiar historia porque uno de los motivos principales era porque jugaba Age of Empires y me gustaba Age of Empires. No porque pensé que iba a terminar haciendo una tesis de licenciatura haciendo un análisis comparativo en la evolución del corpus teórico político de dos organizaciones maoístas entre el 60 y el 70 en Argentina. No. Y tampoco pensé que iba a terminar haciendo videos sobre actualidad política. Así que me parece que todas las expresiones que lleven a debatir sobre temas, sobre la historia, sobre la sociedad, pueden servir para atraer más gente a la escuela de historia y a la reflexión acerca de la sociedad, no solo, o sea, digo, está bueno tener más inscriptos en la carrera, pero también está, en general, me parece como que es más trascendente todavía lo que puede ser eso, aportando todo esto que estamos diciendo, esta complejidad, estos debates, estas preguntas acerca de la realidad social y política.
Bueno, muy bien. Habría que indagar también en esa línea que plantea Santi de qué influencia han tenido o tienen los videojuegos para la carrera de historia, ¿no? Queda una tarea pendiente. Roque Matías Quiroga opina en el chat que corrobora esta teoría. Mis influencias para estar estudiando historia son Felipe Piña y Pupina. Así que bueno, ha sido un panel muy rico. Me parece que hemos recorrido muchísimos temas que han dejado una cantidad muy fructífera de líneas para seguir pensando y reflexionando. Así que en lo personal no tengo más que agradecerles. Agradezco, creo que también en nombre de toda la audiencia que nos ha estado siguiendo. Gracias por el tiempo que se han tomado para reflexionar previamente sobre estas preguntas que fuimos discutiendo durante esta semana. Por el diálogo, como decía Pupina, y por compartir sus reflexiones hoy. Muchas gracias también por compartir lo que han aprendido a hacer, ¿sí? Lo que aprendieron en la academia, pero también lo que tuvieron que aprender por su cuenta. Y también gracias por lo que hacen, que es mostrar, y en esto voy a citar a Pedro Pagliero y a Pupi Plomer, el modo en que se pueden tomar las riendas para un conocimiento mucho más común o un conocimiento público. Así que bueno, gracias por esa labor. No sé si quieren tomar la palabra. No, bueno, agradecer también que es muy lindo estar en estos espacios de debate en la universidad donde estudiamos. Y me pone muy contenta ver que hay pares en la universidad que hacen digamos, que hacen divulgación, una no se siente sola, digamos, en Córdoba, porque hay un montón de redes y espacios donde se hace divulgación, en Buenos Aires o en otros espacios, y me pone muy contenta ver colegas de la universidad y compañeros de estudio. De hecho, Santi, cuando fuimos compañeros, fue la primera persona con la que hablé en toda la carrera. O sea, yo caí solita y fue como, hola, no conozco a nadie, y me pone muy contenta que esté haciendo su camino en algo que capaz que no es tan divulgación, pero que tiene ahí como su impronta histórica, y me pone muy contenta ver colegas así, y agradecer también. Sí, yo también agradecer la invitación, también muy piola el espacio. Y bueno, nada, muy lindo. Y sí, recuerdo cuando nos conocimos, Pupi. Es más, recuerdo que en tu cumpleaños del primer año de la Facu, me llevaste, o sea, no me llevaste, sino me invitaste a tu cumpleaños y fui por primera vez, yo soy del interior de Córdoba, y fui por primera vez al Abasto, creo que era el Ojo Bizarro, yo no entendía nada, pero lo recuerdo. Y estuvo bien, ¿eh? Bueno, yo también, a modo de síntesis, no estuve en el cumple de la Pupi, por las dudas, pero agradecer de nuevo este espacio, que la verdad que reflexionar sobre la labor de la divulgación es una tarea maravillosa, porque uno disfruta de lo que hace, más allá de este síndrome del impostor, más allá de la ansiedad, más allá de sentir que no, qué sé yo, que no estás haciendo las cosas bien. Es lindo a veces esto, poder charlar con pares y también, bueno, sentir que a la facultad y a la escuelita de historia esto bueno, de una forma u otra llega y que tomen nota de esto, bueno, a uno lo hace sentir muy bien. Y bueno, insisto en que el diálogo por ahí entre los que hacemos divulgación y la academia se está dando en este momento para mí, y agradezco, insisto, me parece muy útil y nada, gracias. Tomamos nota, está en agenda y vamos a seguir reflexionando sobre esto. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes están en el chat y bueno, seguimos en contacto, seguimos viéndonos.